6 de la tarde en punto, volvemos con las informaciones a través de Canal 24 Horas Noticias 24. Israel y Hamás acordaron un alto al fuego en Gaza después de 15 meses de conflicto. El acuerdo, que se produce tras intensas negociaciones en Qatar, contempla la liberación de al menos 33 rehenes retenidos por Hamás en una primera etapa y la puesta en libertad de cientos de prisioneros palestinos en Israel. Para profundizar en este tema, estamos en contacto con Miguel Navarro, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE. Miguel, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Muy bien. ¿Cuál es tu primera mirada? Esta gran noticia. Sí, me imagino gran noticia. ¿Cuál es tu primera reflexión, mirada, análisis de este acuerdo, decíamos, de esta tregua que ha costado llegar a este acuerdo? ¿Cuál es tu primera reflexión? Yo creo que hay dos cosas que son importantes para iniciar, para generar una visión de contexto. Una es el enorme cambio estratégico que se ha producido en el Medio Oriente en las últimas 3 semanas, después de la caída de Assad en Siria. Eso significó una disminución, en primer lugar, del poder de Irán, que es el actor que está siempre detrás de estas situaciones, una considerable pérdida de influencia de Irán, con la prácticamente derrota de Hezbollah en el Líbano, que quedó totalmente aislado. Inevitablemente esto tuvo un efecto sobre la guerra en Gaza. Ese fue en un primer momento. Hay una reconfiguración del orden estratégico en la región del Medio Oriente. Esta caída de Siria todavía no sabemos los efectos finales, pero el primer efecto es que sí perdió mucha influencia Irán, que es el actor que siempre está detrás de muchas de las cosas que pasan en el Medio Oriente. Y la segunda reflexión es la pronta asunción del poder en Washington del presidente electo Trump. No hay que olvidar que Trump había dicho que si los rehenes no estaban liberados al momento de que él asumiera en la Casa Blanca, iba a dejar caer el infierno sobre Gaza, con esas mismas palabras. Entonces, y además sus delegados, aunque él no es presidente todavía, pero sus delegados han estado participando codo a codo con los delegados oficiales del presidente Biden, del gobierno norteamericano, en los últimos 10 días, han estado trabajando codo a codo en la mediación en Qatar para este efecto. Yo creo que también eso tuvo una importancia significativa, fue relevante o está siendo relevante, porque bueno, Trump es bastante impredecible en sus reacciones internacionales y su amenaza fue muy directa. Caerá al infierno si los rehenes no están liberados. Bueno, no van a estar todos liberados, Claro. pero ya va a haber un proceso de tregua en marcha. Sí, estaba leyendo justamente las cifras que publicaba, por ejemplo, el diario El País, Miguel, hablaban de 90, por ejemplo, el caso de los rehenes, son 96 rehenes que están en poder a esta altura de Hamás, 34 de ellos están fallecidos. En esta primera etapa, esta primera fase, se comprende, y lo decíamos en la presentación, la liberación en el caso de Hamás de 33 de estos rehenes y más la liberación de 1.000 presos palestinos. Si nos puedes explicar bien tú en qué consisten estas 3 fases y cuán plausibles son, sobre todo la segunda y la tercera, porque uno se imagina mirando el detalle, es un acuerdo bien frágil, dado lo que sucede día a día en la zona. Primero que nada, el acuerdo va a ser bastante frágil porque hay una situación extremadamente fluida. El tema central va a ser el repliegue de las fuerzas de Israel y sobre todo la etapa final, que es lo que se llama el paso Filadelfia. Curiosamente no tiene nada que ver el nombre, Claro. pero es el paso en la frontera entre Gaza y Egipto. Esa zona es de particular de importancia estratégica para Israel. De manera que esa va a ser la última etapa y es la etapa en que es más probable que se produzca algún tipo de complicación, de algún tipo de dificultad en la implementación del acuerdo. O sea, es todavía un acuerdo frágil, va a haber que estar atento a cómo se está desarrollando el proceso y el proceso de intercambio también. En Israel van a haber emociones muy fuertes por esto, de hecho ya las han habido, porque va a tener que liberar una enorme cantidad de terroristas presos en sus cárceles, muchos de los cuales estaban condenados por delitos graves de sangre a cadena perpetua. Entonces, bueno, este proceso va a ser doloroso en Israel, pero al mismo tiempo va a ser tranquilizador para la familia de los rehenes. Muchos de ellos están muertos, de manera que hay sentimientos muy fuertes y encontrados en Israel en este proceso. Todo esto apunta a la fragilidad de la tregua. En el fondo esto es una tregua, un cese del fuego, pero no es una solución de paz definitiva. Ahí eso va a ser muy difícil lograr una paz definitiva.
Sí, Miguel, mientras conversamos vemos en el apoyo de imágenes, manifestaciones que se han dado en Gaza, en Cisjordania, también en Tel Aviv, y también otra situación que se puede dar, y tú nos puedes explicar mucho mejor, en el sentido claro, se van a liberar 33 rehenes, algunos fallecidos, sus cuerpos se van a entregar. ¿Qué va a pasar también con las familias que no reciban en esta primera etapa? También es complejo. Recordemos que las familias han sido, y todo el entorno de los rehenes, han sido una fuerza de crítica importante durante los últimos 15 meses contra el gobierno de Netanyahu. Claro, para la familia de los rehenes que no van a ser liberados o cuyos cuerpos no van a recibir, va a ser un periodo de espera, y un periodo de espera extraordinariamente tenso, porque estándose a un paso de lograr o sea, el acuerdo está logrado, pero en cualquier momento podría caerse, podría colapsar el acuerdo, y por lo tanto esta es va a ser una etapa de extraordinaria tensión para la familia de los rehenes. Pero ya son menos familiares, y por Mm. lo tanto mi impresión, mirando a la distancia, es que el impacto que ellos pueden tener con toda su emocionalidad, una muy comprensible emocionalidad, el impacto que ellos pueden tener en la política de Israel es menor en este momento. Pero va a ser obviamente un periodo extraordinariamente tenso, doloroso, porque estando a un paso del acuerdo final, sin embargo, en cualquier momento podría colapsar la tregua. Ahora, esto va a depender también de cómo vaya avanzando el proceso. Hay otros actores que están en el Medio Oriente también en este momento participando. Está todo el tema de los hutíes en Mm. el Yemen, que con esto quedan mucho más aislados, pero está también ese elemento que ahora Israel, por así decirlo, puede dedicar más atención al tema de los hutíes, para lo cual cuenta con el apoyo norteamericano, que han estado haciendo ataques conjuntos sobre las plataformas de lanzamiento de misiles en el Yemen, de manera que también esto son escenarios bastante complejos. Nuevamente la presencia inmanente de Estados Unidos con el nuevo gobierno, con la administración Trump, va a tener un impacto en este sentido, y también va a contribuir al proceso. Obviamente, Miguel. yo estoy convencido que fue las declaraciones de Trump las que apuraron el alto al fuego en lo que se ha logrado hasta ahora. Y claro, este es un proceso gradual. Han sido así en otros Sí. casos en el Medio Oriente. Este no es el primer caso en que esto se produce, y la gradualidad ha sido en cierto modo una característica de estos procesos, que no son procesos de paz definitivos, son treguas que pueden durar, hayan durado años, pero en cualquier momento nuevamente puede iniciarse la violencia. Sí, Miguel, ¿qué rol puede jugar desde el 20 de enero Donald Trump? 20 de enero es el próximo lunes. Tú decías ya lo trascendental que han jugado en este capítulo, sus declaraciones, su gente que ha estado, uno se imagina, y tú lo has detallado bien, en las mismas negociaciones. ¿Qué rol y qué diferencia puede tener respecto al rol que jugó Joe Biden, Donald Trump, en lo que viene, en una zona que ha sido un verdadero polvorín durante los últimos meses? En primer lugar, Trump trae una característica suya en política internacional que se pudo apreciar en su administración anterior, que es la impredictibilidad de sus acciones. Es un hombre cuya postura internacional y también ¿Mm? interna, digamos, pero internacional para estos casos es muy impredecible. Y un líder impredecible, un líder internacional, y no cualquier líder, el líder del país más poderoso del mundo, porque digámoslo con franqueza, sigue siendo Estados Unidos Claro. el país más poderoso del mundo. Bueno, si un líder de esa potencia es impredecible, introduce un factor de inestabilidad y de incertidumbre en las relaciones internacionales. Eso es bueno y malo. Las relaciones internacionales, la diplomacia, se basan mucho en la certidumbre, en la predictibilidad. Pero con un líder como Trump, esta predictibilidad y certidumbre se altera, se rompe. Entonces, desde ese punto de vista, el impacto que puede ser, o sea, el efecto que va a tener, que va a seguir teniendo, es el derivado de su impredictibilidad. Amenazó con el infierno, puede seguir amenazando con el infierno, pero podría iniciar otro tipo de negociaciones, no estaría ajeno a él. Ahora, si uno ve las designaciones que ha hecho en materia de política exterior, el senador Marco Rubio en secretario de Estado, y el secretario de Defensa, cuya ratificación está en proceso en el Congreso, son halcones, lo que en la política norteamericana se llama los halcones, son los tipos duros en materia de política exterior, realistas, duros, dispuestos a aplicar el poder duro de Estados Unidos. Es una clasificación muy propia del sistema Claro. norteamericano, los halcones y las palomas. Bueno, los que apuestan los puestos clave son todos halcones. Esa condición sugiere una política exterior agresiva, utilizando el poder militar de Estados Unidos en el mundo, y me imagino que aplicando las lecciones que pudo haber aprendido en su primera
en su primera presidencia. Pero yo creo que ese es un elemento muy importante, la presencia que va a tener, su condición inmanente, cómo va a estar vigilando, por así decirlo, el halcón norteamericano, el águila norteamericana, vigilando este proceso. Miguel, y la figura de Benjamín Bibi Netanyahu, que no ha tenido un gobierno fácil, que incluso uno leía análisis en los últimos meses, muchos sostenían en diversos periódicos, analistas, que a él le convenía mantener este conflicto lo más arriba posible porque eso al final lo sostenía en el poder, que la baja en la potencia de este conflicto a él le dificultaba. Tiene casos de corrupción, tiene hartos elementos internos que le traen, tiene un gabinete que frente a muchas situaciones se fractura fácilmente. ¿Cómo ves el futuro de Netanyahu en esta coyuntura? Yo creo que terminado el conflicto, una vez que termine y esté más o menos consolidada la paz, entre comillas, porque no se puede hablar de una paz definitiva, yo creo que él va a tener que enfrentar una situación política interna compleja, porque van a haber acusaciones de distinto tipo. Van a haber acusaciones por qué se produjo, primero que nada, la sorpresa del 7 de octubre del año 2023, primero que nada, luego la reacción, luego la postergación de la guerra, las dificultades en lograr una tregua, que obviamente no son atribuibles a él solamente, esto es más complejo, pero yo creo, y además él va a tener que enfrentar los juicios que tenía pendientes. Probablemente su carrera política futura va a estar bastante afectada, porque tampoco ha logrado una victoria en el sentido clásico de una victoria. Tuvo que negociar con Hamás la entrega de los rehenes, lo cual es doloroso, y tuvo que entregar a cambio de eso prisioneros palestinos en las cárceles de Israel, insisto, prisioneros que estaban cumpliendo condenas de por vida por delitos graves de sangre. Entonces, bueno, eso también, él no ha obtenido una victoria clara, completamente clara, como para ampararse en esa áurea de estadista victorioso para su futuro político. Yo creo que eso no lo va a tener, creo que va a tener que enfrentar situaciones complejas en lo personal y judiciales, o se van a reactivar los juicios que tenía antes de que se produjera este fenómeno. Miguel, y un último punto, ¿cómo ves tú también Gaza? Un territorio, si uno ve, se retira, por ejemplo, en el mejor de los escenarios, que se retire los militares israelíes. ¿Quién va a gobernar Gaza? ¿Quién se va a hacer cargo de Gaza? Un territorio que ha sido masacrado durante los últimos 15 meses. ¿Qué va a pasar con esa zona? ¿Quién la va a manejar? ¿Cómo lo ves tú el futuro de Gaza? Hasta donde se ve en este momento, la única fuerza política que puede manejarla es Hamás. Lo que estaban antes han seguido estando, han combatido, y no hay en el acuerdo de cese al fuego, no hay una provisión para un cambio en la estructura política de Gaza. No hay, a mi juicio, otra fuerza. La autoridad palestina, pero la autoridad palestina en Gaza es débil, de hecho fue desplazada, y no hay otra fuerza política que podría ocupar esta especie de vacío de poder, pero que yo creo que no es un vacío de poder, porque jamás debilitado, golpeado, batido militarmente, pero sigue existiendo. Entonces yo creo que el futuro de Gaza va a ser nuevamente con Hamás, bajo la política de Hamás, con todas las complicaciones que eso puede tener a futuro. Miguel Navarro, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPEL, te agradecemos este espacio, esta conversación muy explicativa con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes a ti, muchas gracias.